Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios todavía? Qué alegre verle, mi amado hermano. Como siempre lo digo, ver de que ni la lluvia lo puede detener a usted. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya saludó a la persona que tiene a la par? Sí. Porque si, imagínese que usted viva ahí junto con él y no lo ha saludado, eso sí está cardíaco. Bendito sea Dios. ¿Cuántos me acompañan a orar por la palabra del Señor? Hemos estado hablando un tema muy precioso desde la mañana y de verdad sé que el Señor nos va a hablar hoy a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús te estamos dando gracias, Señor, por tu presencia. Gracias desde ya por tu palabra, Señor, porque sabemos que ha venido de tu corazón y que no va a regresar a ti vacía. En el nombre de Cristo te estoy suplicando que todo aquello, Señor, que sea contrario al fluir de tu palabra, sea atado y ligado en el nombre poderoso de Jesús. Venimos trayendo cautivo todo pensamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo Jesús. Todo aquello, Señor, que se quiera levantar en contra del conocimiento de tu palabra, los sujetamos a la obediencia de Cristo Jesús. Te suplicamos, Señor, que sea reprendida toda ave de rapiña, todo aquello que quiera venir a robar esa semilla que tú vas a depositar en esta buena tierra que son tus hijos. Que nada, Señor, ahogue esa palabra, ni los afanes, ni las preocupaciones del mundo, ni el engaño de las riquezas, sino que podamos dar fruto abundante, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Te rogamos un espíritu de revelación para poder entender tu palabra, Señor, para que oyendo podamos escuchar y para que viendo podamos percibir. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos todo, Padre. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Fíjese, mi amado hermano, denle un aplauso al Rey si le quiere aplaudir. Aleluya. Hemos estado hablando desde la mañana acerca de este tema. Mire, no ignores tu conciencia. Así es como le hemos titulado. Y la base, antes de ponerle otros versos o algo, quiero leerle la base. El apóstol Pablo le habla a Timoteo, a su hijo amado, y le da un consejo muy importante, iglesia, que creo que nosotros vamos a considerar un poco más. Le dice: conserva la fe y mantén limpia la conciencia. Por descuidar esta última, algunos naufragaron en la fe. Y cuando el apóstol Pablo le está diciendo esto a Timoteo, definitivamente se lo está diciendo para que él se cuide de caer en una apostasía. Porque cuando se habla de que algunos por descuidar esa limpia conciencia naufragaron en la fe, se refiere a aquellos que por ignorar o descuidar esa conciencia, mis amados hermanos, se apartaron de la fe. De hecho, cuando usted sigue leyendo los versos que corresponden ahí en 1 Timoteo 1, en el verso 20, dice: esto les ha pasado a Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no ofender a Dios con sus palabras. Mire, es impresionante. Usted sabe que nosotros vamos como la luz de la aurora y en el mismo momento en el cual nos frenamos nosotros y dejamos de avanzar, corremos el riesgo de involucionar. Y parte de ello, hermano, es muy delicado que se puede dar cuando nosotros ignoramos nuestra conciencia. Déjeme decirle por qué esto se da así. Regularmente el que le da testimonio a nuestra conciencia, el que le habla a nuestra conciencia, es el Espíritu Santo de Dios. Es decir, cuando nosotros, y yo sé que usted lo ha vivido, a veces yo sé que usted ha escuchado también personas que dicen: pero ustedes ¿cómo dicen que Dios les habla? Yo nunca lo he escuchado. Y hermano, es esa voz que oímos en nuestra conciencia, el Espíritu Santo. Estoy hablando de los nacidos de nuevo, ¿verdad? Desde luego. Esa voz que nos redarguye, que nos dice: mira, eso que vas a hacer no está bien. Y aún pueden ser cosas lícitas, pero que el Espíritu Santo viene y nos dice: eso no te conviene, eso no te va a edificar. Lo puedes hacer, pero no te va a edificar. Lo puedes hacer, pero eso no te va a convenir en nada, te va a terminar esclavizando. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, y regularmente siempre nos está hablando, la palabra dice que Dios siempre está hablando y habla de una y muchas maneras. Pues una de las maneras en las cuales nos habla, y la palabra nos lo menciona, es a nuestra conciencia. Le decía a mis hermanos que yo creo que la mayoría hemos escuchado ese canto tan precioso de nuestro hermano Julio Melgar, cuando él habla de cuerdas de amor. ¿Cuántos escucharon ese coro tan precioso? Pero él habla mucho acerca de ese Salmo 16 que menciona la palabra. Y dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. No, póngale mucha atención, que me aconseja
y en las noches me enseña mi conciencia, dice la palabra. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos instruye, nos advierte, nos redarguye, pero lo hace a través de nuestra conciencia. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo que cuando algunos descuidaron esta última, naufragaron en la fe, yo quiero que usted me ayude a predicar. ¿A qué se está refiriendo? ¿Sabe lo que está diciendo? Que algunos, por ignorar la voz del Espíritu Santo, se apartaron de la fe. Porque realmente el Espíritu Santo le habla a nuestra conciencia. Y nosotros muchas veces, hermano, ignoramos, algunas veces aún, de una manera pues consciente, y realmente nosotros debemos de tener cuidado con eso. Dice así la palabra del Señor, y realmente quiero ponerle estas bases rápido para que nosotros entendamos el parámetro que nuestra conciencia nos da. Definitivamente la conciencia tiene una como que relación muy cercana con nuestro corazón. Y es decir, en la medida que nosotros podemos analizar nuestra conciencia, vamos a ver más o menos cómo está nuestro corazón. Primera de Juan 3:16 al 18 dice así: nosotros hemos conocido lo que es el amor en que Cristo dio su vida por nosotros. Demos también nosotros la vida por los hermanos. Pero si alguien nada en la abundancia y viendo que su hermano está necesitado, le cierra el corazón, ¿tendrá valor para decir que ama a Dios? Hijos míos, obras son amores y no buenas razones. Verso 19. Y mire lo que dice: esta será la señal de que pertenecemos a la verdad y podemos sentirnos seguros en presencia de Dios. Que si alguna vez nos acusa la conciencia, Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Pero si la conciencia no nos acusa, queridos, crece nuestra confianza en Dios. Aleluya, hermano amado. Yo no sé si usted está aquí todavía, pero esto es impresionante. La conciencia nos da un parámetro muy genuino, muy cercano para ver si nosotros estamos preparados para encontrarnos con el Señor. Yo no sé si usted ha visto que de repente alguien está así preocupado, está afanado y alguien de repente le dice: la conciencia lo está matando. Sí, es que de plano que saber qué hizo. Usted sabe. Y es porque la conciencia, hermano, yo no sé si usted ha hecho algo malo alguna vez y usted se va a acostar y usted sabe que el Espíritu Santo le está diciendo: lo que hiciste no estuvo bien. ¿A cuánto les ha pasado esto? Cuando actuamos de una manera que nosotros aún sabíamos que no debíamos actuar y aún así lo hacemos, iglesia. Pero el apóstol Pablo también decía algo, porque claro que hablar de que si nosotros estamos tranquilos en la conciencia es demasiado amplio, porque definitivo, yo no sé si a usted le pasó alguna vez que usted dice o dijo: miren, yo estoy tranquilo, yo estoy seguro que esto es así, y al final se terminó equivocando. ¿A cuántos le pasó eso? Que decían: no, yo doy mi vida, yo estoy seguro que eso es así, yo tengo limpia mi conciencia de lo que estoy diciendo. Hermano, ¿y sabe qué? Muchas veces no era como nosotros decíamos. Pues el apóstol Pablo también decía esto: aunque mi conciencia, 1 Corintios 4, verso 4 y 5, y aunque mi conciencia no me acusa de nada, no por eso quedo justificado. Quien me juzga es el Señor. Así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo que esté escondido y pondrá al descubierto, ¿qué? Las intenciones del corazón. Entonces Dios le dará a cada uno la alabanza que merezca. Note, eso es impresionante, porque aunque uno dice, y regularmente lo decimos así, alguien hace algo malo y nosotros decimos: la gran ese cuate, qué pura lata. No, de plano, él la maldad se le notaba. Pero cuando nosotros hacemos algo y no salió como esperábamos, nosotros lo que decimos es: pero Dios sabe que yo no quería hacer eso así. Amén. O sea, nosotros, nuestras intenciones siempre son correctas delante de Dios. Lo que hacen los demás no es así. Lo que hacen los demás, nosotros rápidamente lo descalificamos. Ahora, el problema no es este.
La mera realidad es que cuando Dios, el juez justo, venga, Él sí va a juzgar las intenciones que nosotros teníamos. Y ahí Él le va a dar la alabanza a cada uno que merezca, iglesia. Tanto de lo que estaba a la luz como de lo que estaba en lo oculto. Yo le quiero poner estas bases, y perdón que vaya rápido, porque cuando le digo que es el Espíritu Santo el que guía nuestra conciencia, el que nos habla a la conciencia, aquí está la base. Romanos capítulo 9 y verso 1 dice, aquí hablando también el apóstol Pablo a los romanos, Cristo es testigo de que digo la verdad. Mi conciencia, bajo la guía del Espíritu Santo, me asegura que no miento. Santo Dios, iglesia, mire qué precioso eso. Es impresionante cómo una conciencia bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, iglesia, nos puede preparar para el encuentro con nuestro Dios. Nos puede preparar para que nosotros nos presentemos ante el tribunal de Cristo, hermano, no para ser acusados, no para separarnos de Él avergonzados, sino para recibir galardones de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta es de que aquí el apóstol Pablo, yo no sé cómo lo considera usted, pero el apóstol Pablo era una persona madura. Es decir, cuando él está hablando de que él vivía bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, iglesia, note que no está hablando de alguien que hacía su propia voluntad. Note que no está hablando de alguien que regularmente vivía bajo sus mismos parámetros. No, para nada es así. Está hablando de alguien que cuando el Espíritu Santo le decía, es a la izquierda, él iba a la izquierda. Que cuando él le decía, es a la derecha, él iba a la derecha. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros, iglesia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros respirábamos, pero realmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es más, ¿cuántas veces, yo no sé, le pasó a usted que la gente se acercaba y nos decía, mira, lo que estás haciendo está mal? Y nosotros, hermano, no reaccionábamos. Nosotros decíamos, no, hombre, vos estás loco, yo estoy bien. ¿A cuántos les pasó eso? Hermano, lo hacíamos. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Porque eso era cuando estábamos sin Cristo. No teníamos una conciencia de lo que estábamos haciendo. Pero cuando viene el Señor Jesucristo a morar en nuestros corazones, hermano, ahí resucitamos. Ese espíritu es resucitado de entre los muertos y ahora tenemos una conciencia, pero es una conciencia neutra. ¿A qué me refiero con esto? Una conciencia que ahora ya discierne un poco entre lo que es luz y tinieblas, entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando nosotros seguimos avanzando en esto, nos damos cuenta de que el bautismo en agua nos capacita para otra cosa que es muy importante. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevaros a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. Cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca, en ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron, ¿qué? Mediante el agua. Cuando nosotros vemos esto, iglesia, entendemos que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale de ese gobierno de Faraón, es una figura de nosotros. Por eso le digo, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos bajo ese dominio de Faraón, que es figura del diablo, que el Señor lo reprenda, y nos tenía esclavizados. Hermano, nos tenía ciegos. Nosotros obedecíamos a esos deseos y hacíamos, hermano, lo que el príncipe de este mundo quería que hiciéramos. Por más que nosotros hubiéramos querido agradar a Dios, no lo íbamos a poder hacer porque nosotros estábamos muertos, nuestro espíritu estaba muerto. Ahora, cuando nosotros ya resucitamos, y hablo de nuestro espíritu, hermano, cuando nosotros descendemos a las aguas, hay un misterio y hay algo glorioso que sucede con nosotros. Primera de Pedro 3:21, en el verso que sigue dice, la cual simboliza el bautismo. Mire qué interesante. Se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo.
que ahora os salva también a vosotros. Usted sabe que el Señor dijo de que el que crea y sea bautizado, ese será salvo. Y hermano, nosotros decimos, porque hasta en eso hay tantas luchas, ¿va? Pero entonces, ¿qué es? No es solo con creer, hay que bautizarse. Pero cuando nosotros vemos lo que el bautismo realmente nos trae, entendemos por qué ese versículo dice eso. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Aleluya, mire qué hermoso eso, iglesia. ¿Sabe qué es lo que nos está diciendo esto? Cuando nosotros nos bautizamos para la gloria del Señor, lo que a nosotros nos dieron, más que lavar este cuerpo, lo que hicieron fue darnos ese compromiso para que nosotros busquemos mantener una buena conciencia delante de Dios. ¿Sabe qué es lo hermoso? Yo no sé, y mis hermanos que se han bautizado lo saben. Hermano, después, porque cuando el pueblo salió de Egipto no terminaba ahí, tenía que pasar por las aguas, y eso era figura de cruzar el mar. Pero una vez que cruzaba el mar, iglesia, el pueblo ya no podía regresar. ¿Sabe por qué? Porque ahí se cumplía el compromiso de haber seguido a Cristo Jesús. Es impresionante. Entonces, cuando nosotros nos decidimos a eso, ahí el Señor nos da, hermano, esa buena conciencia para que nosotros nos comprometamos a guardar una buena conciencia siempre delante de Dios. ¿Sabe qué es lo hermoso? Porque yo sé que usted la tiene, bendito sea Dios, por eso le estoy hablando de esto. Porque a usted nadie lo tiene que estar viendo cuando usted sabe que falla y usted muchas veces hasta termina llorando ahí. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo le da testimonio a su conciencia. Y usted tiene el compromiso de guardar una buena conciencia delante de Dios sin importar si los hombres lo saben o no lo que usted está haciendo. Hermano, esto es maravilloso. Es maravilloso porque tenemos eso, hermano. Por eso es que arde en nuestro ser interior el deseo de poder vivir como Dios realmente quiere que nosotros vivamos. Y eso, hermano, lo recibimos a través del bautismo. Entonces, cuando yo le hablo esto a usted, yo sé que usted tiene esa guía del Espíritu a su conciencia. Por eso era importante ponerle esto, porque los que no han recibido ese bautismo, iglesia, no tienen esto. Por eso le digo que sin bautizarnos, llegar a la meta, hermano, es demasiado difícil. Es demasiado difícil porque no vamos a recibir ese compromiso en nuestra conciencia para guardarla buena, pura y limpia delante de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender eso, ignorar nuestra conciencia, mis amados hermanos, yo le he puesto aquí unas definiciones. Ignorar se puede traducir o decir como no saber una cosa. Y realmente nosotros ignorábamos muchas cosas. Por eso le digo, nos decían, mira, eso está mal la palabra, y nosotros, hermano, ignorábamos la palabra. Nosotros no sabíamos nada de la palabra. Hoy, bendito sea Dios, no solo sabemos de la palabra, sino que la palabra ha sido escrita en las tablas de nuestro corazón y en nuestra mente, porque ese es el bendito nuevo pacto que el Señor nos prometió. Hermano, hoy la palabra mora en nuestros corazones y en nuestras mentes por medio del Espíritu Santo de Dios. Ahora, algo importante también es que ignorar no es solo no saber una cosa. También dice que es no hacer caso de una cosa o fingir no tener conocimiento de ella. Yo no sé si a usted lo han ignorado alguna vez en su vida. Bendito Dios, aquí a nadie. Hermano, a todos. Hermano, qué horrible. Usted está hablando y, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y la otra persona pasa como que siguiera con su espalda. Hermano, qué feo se siente. Yo no sé, los esposos, cuando tal vez la esposa está ahí, mira, mi amorcito, que no sé qué, y ni le contesta, le ignora. O cuando él está, mi amor, disculpe, ¿será que me regala esto? Y solo los grillos se oyen silbando ahí. Ahora, déjeme decirle algo, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros ignoramos su voz? Silencio en la iglesia de Cristo. ¿Sabe por qué?
Porque el Espíritu Santo siempre nos está hablando. Ahora yo le pregunto, ¿estamos atendiendo o estamos ignorando a nuestra conciencia? ¿Sabe qué es lo tremendo? Porque por ignorar la conciencia, por no guardar una limpia conciencia, algunos se extraviaron de la fe. ¿Sabe por qué? Porque no atendieron a la voz del Espíritu. Yo le decía a mis hermanos de la mañana, ¿por qué cree que a la iglesia de la Odisea se toca así? He aquí estoy a la puerta y llamo. Hermano, ¿sabe por qué? Porque hay una iglesia que está ignorando la voz del Espíritu. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Lo que dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces, por eso yo le digo, esto es muy delicado, hermano, porque muchas veces también nosotros hacemos caso omiso de la palabra. Y yo le decía a mis hermanos en la mañana que la misma palabra dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? Porque el impío, hermano, es alguien que conoce de la palabra, pero conociéndola, la desobedece. Es decir, es alguien que ignora de una manera voluntaria. Hermano amado, esto es temible. Por eso la misma palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y realmente, hermano, si nosotros estamos ignorando la voz del Espíritu, uy, santo Dios, yo diría que estamos jugando con fuego. Porque realmente algunos por descuidar una buena, una limpia conciencia, se apartaron de la fe. Muchas veces el Espíritu nos está hablando y nosotros no estamos atendiendo. Acuérdense que el Espíritu se puede contristar, el Espíritu se puede apagar. El Espíritu, hermano amado, muchos se rebelaron contra él y dice la palabra, se les volvió su enemigo. Pero ¿sabe cómo empezó? Me imagino yo, ignorando. ¿Usted cree que a Sansón no le hablaba el Espíritu Santo? ¿Usted cree que no le decía a Sansón, ya basta? Hermano, hasta que hubo un momento donde dice la palabra que el Espíritu se apartó de él y él ni se dio cuenta. Porque definitivamente cuando hablamos de esto, de ignorar esa conciencia, muchas veces podemos caer en una apostasía irreversible. Y esa es la que menciona Romanos capítulo 1, 21 en adelante, cuando el Señor los entregó a una mente depravada. ¿Y sabe qué es lo que se menciona de estas personas? Que no tienen conciencia. Así lo menciona. ¿Sabe por qué? Ya no hay alguien que los redarguya, por lo tanto no se van a poder arrepentir, se van a entregar a todas esas maldades, mis amados hermanos. ¿Cuántos están aquí todavía? Hacer caso omiso de algo, no prestar atención, generalmente de modo deliberado. Ay, Señor, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo me confieso. A mí me ha pasado esto, iglesia. Tal vez el Espíritu me dice, mira, anda, hace esto. Y a veces de modo deliberado no atendemos. Mira, anda a orar por aquella persona. Hermano, y como que no fuera con nosotros. Mira, ayuda a esa persona que está ahí. Y hermano, ignorado totalmente. ¿Y sabe qué? De manera voluntaria. Mejor seguimos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos viendo esto, iglesia, es muy importante que no ignoremos esa voz de nuestra conciencia, porque estamos ignorando a la voz del Espíritu Santo. Y perdóneme, pero si algo le garantizó a Esther ocupar el trono de Basti, fue por dejarse guiar por la voz del Espíritu. Eso quiere decir de que si nosotros no entendemos esto hoy, hermano, nos podemos quedar avergonzados. ¿Sabe qué es lo tremendo? Yo no le estoy diciendo que va a perder su salvación, pero puede perder galardones importantes, impresionantes. Porque definitivamente algunas tal vez habían ahí, pero por eso la palabra dice, muchas son las reinas, 60 las reinas, 80 las concubinas, las doncellas sin número, pero la amada es una. La amada es una. Y esa, hermano, definitivamente no es una que ignora la voz del Espíritu. Esa es una que atiende y se deja vestir por la voz del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, me di a la tarea de ver muchas veces donde la palabra habla de que la conciencia, hermano, el Señor nos hace conciencia o nos deja ver muchas cosas de esto. Y yo le quiero poner algunos versos para que nosotros veamos a la luz de la palabra y se despierte esa conciencia en nosotros. ¿Listos?
Génesis capítulo 3, verso 7 dice así. Y si tiene su Biblia, le ruego me acompañe también. Génesis capítulo 3, verso 7 dice así. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia. Uy, santo Dios, mire lo que dice ahí. Y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. ¿Cuántos están aquí todavía? Ay, Señor bendito, hermano amado. ¿Sabe qué es lo más temible de esto? Hay mucha gente que anda desnuda y no tiene conciencia de esto. Está cardíaco esto, ¿verdad? Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Los ojos, hermano, muchas veces están cegados. El entendimiento está cegado, pero es porque no estamos atendiendo a la voz que le enseña, que instruye a nuestra conciencia. Mire, yo no sé si usted se acuerda de la iglesia de la Odisea, pero cuando se le habla a la Odisea, y le vuelvo a repetir, no le están hablando a mundanos, le está hablando a la iglesia. Y le dice, tú dices, de nada tienes necesidad, que eres rica, pero yo te digo que tú eres pobre, ciega, miserable. ¿Y sabe qué le dice? Desnuda. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? La iglesia de la Odisea no lo sabía. Es decir, déjeme decirlo de esta manera, no tenía conciencia de su desnudez. Pero a los ojos del Señor estaba desnuda. Ahora, yo sé, y eso se lo explicaba a los hermanos de la mañana, yo sé, ay, bendito Dios, yo ya reconocí cobertura, gloria a Dios, pero no se trata solo de eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra dice que la mujer de Apocalipsis, la esposa, se le concedió que se vistiera de lino fino. Y cuando usted ve ahí, el mismo apóstol Juan dice, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. O sea, que cuando nosotros vemos esto, lo que está diciendo es de que aquella que está preparada para casarse, aquella que está preparada para la boda, es aquella que se viste de acciones justas, así como lo hacen los santos. Ay, Señor bendito. Empecemos desde acá mejor, ¿verdad? Porque aquí realmente, ¿cuándo se notó la desnudez de Adán y Eva? Ay, Señor, no los oí. Exactamente, gracias, Piedad. Por el pecado. O sea, hermano, que cuando alguien está pecando deliberadamente, está desnudo y no se ha dado cuenta. ¿Sabe por qué? Porque cuando regularmente alguien está pecando es porque ignoró la voz del Espíritu. Estoy hablando de cristianos, ¿verdad? Estoy hablando de la iglesia. Ahora, cuando nosotros vemos esto, yo le decía a mis hermanos, ¿de quién más se acuerda usted de que se hablaba, hermano? Y de hecho lo sacaron por no estar vestido adecuadamente. ¿Cuántos se acuerdan de esa parábola? Amén, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 22 y verso 11. Le ruego que me acompañe con su Biblia. Porque, hermano, ¿sabe qué es lo más tremendo? Que si no hay traje de boda, la novia no se va a casar. Es decir, que el Señor abra nuestros ojos hoy para ver si hermano, nosotros estamos desnudos y no tenemos conciencia de eso. Amén. Mateo capítulo 22, verso 11 dice, pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Pregúntele al que tiene ahí cerquita, ¿estaba desnudo? No. ¿Sabe qué era lo que no tenía? Traje de boda. Por eso le digo, el traje de boda de la novia, hermano, son las acciones justas de los santos. Pero no solo eso, es que esto es lo tremendo. Porque mire, yo le decía a mis hermanos, cuando en Israel se celebraban bodas así, regularmente el padre del novio o de la novia enviaba los vestidos a cada persona para que ellos llegaran acorde a lo que les habían mandado.
Amén. Entonces uno dirá, pero ¿y esta persona qué le pasó? ¿Por qué no llevaba ese traje? Pero ¿sabe qué es lo más tremendo, iglesia? Que el Padre ya dejó vestidos hechos para los que quieren entrar a las bodas, pero muchas veces la gente no se quiere dejar vestir. Esto es tremendo, porque si no tenemos la ropa adecuada, hermano, nos sacan, que, perdóneme, nos van a avergonzar. ¿Cuántos están aquí todavía? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Note lo que le está diciendo. ¿Cómo? ¿Cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Verso 14, y este es el que me importa mucho. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Hermano, ¿y eso qué tiene que ver? Hermano, es que realmente si nosotros somos escogidos de Dios, hay vestiduras que testifican acerca de ello. Y eso es lo que yo realmente le quiero dejar en su corazón, porque prácticamente casi hasta acá habíamos llegado en la mañana. Y hermano, santo Dios, yo le ruego que usted me acompañe ahí con su Biblia. A Colosenses capítulo 3 y verso 12 en adelante. Colosenses capítulo 3 y verso 12 en adelante. ¿Se acuerda lo que le dice? Lo sacan y después le dicen, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y aquí en Colosenses capítulo 3 verso 12 viene el Señor hablando a través del apóstol Pablo y dice, entonces como escogidos de Dios, póngale mucha atención a eso, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos. Uy, Señor, ¿qué entendemos por revestíos? Hermano, ¿sabe qué? Hablando de arropar a alguien. De hecho, en la Amada se dice que sus hijos, los de su casa, siempre tienen vestiduras dobles. Y cuando habla de revestir, hermano, está hablando de cubrir a alguien, pero por el amor de Dios, note las vestiduras o el revestimiento que identifica a los escogidos de Dios. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Santo Dios, es temible, hermano. ¿Sabe cuando yo miro eso? ¿Sabe lo que más o menos entiendo que le está diciendo el Señor? Déjeme parafrasearlo. Amigo, ¿cómo entraste aquí si no tienes amor? ¿Cómo entraste aquí si no tienes tierna compasión? Jesús bendito, iglesia. ¿Cómo entraste aquí si no tienes humildad? ¿Cómo entraste aquí si no tienes paciencia? Señor bendito. Sí, porque qué fácil es, Señor, pero si yo reconocí cobertura. Iglesia, esto no es así. La palabra dice que el que va a entrar allá es el que hace la voluntad del Padre, no el que le dice Señor, Señor. Y cuando nosotros, hermanos, despertamos a esto, nos damos cuenta que muchas veces, yo no sé si usted lo ve ahora y dice, Señor bendito, estoy desnudo, no me había dado cuenta. ¿Sabe por qué? Porque no estamos revestidos de tierna compasión muchas veces. Porque no estamos revestidos, iglesia, muchas veces de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y hermano, qué lindo, todo eso es fruto del Espíritu Santo. Por eso la palabra, hermano, nos deja ver que el fruto del Espíritu, hermano, nos va a abrir la puerta de par en par para entrar en el reino de nuestro Dios, porque para los que andan en el Espíritu de Dios, para los que andan conforme al Espíritu, no hay condenación. Bendito sea Dios. Uy, ¿cuántos están aquí todavía?
Verso 13, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ay, Señor. ¿Lo vuelvo a aplicar o mejor lo dejo ahí? Amigo, ¿cómo entraste aquí si no perdonaste? Hay silencio en la iglesia de Cristo. Hermano, tenemos que estar revestidos como escogidos de Dios. Y sobre todo, verso 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Iglesia, no crea que el apóstol Pablo dice que si no tenemos amor, aunque hablemos en lenguas, aunque tengamos todos los dones, de nada nos sirve, porque no estamos vestidos de amor, iglesia. Tenemos que estar revestidos como escogidos de Dios. ¿Cuántos dicen amén aquí todavía? Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aleluya. ¿Sabe? Cuando yo veo a la Odisea, entiendo muy claro esto. ¿Alguien sabe qué significa la Odisea? La Odisea significa el gobierno del pueblo. Hermano, ¿sabe qué entiendo? Es una iglesia, porque la Odisea es una iglesia. Es una iglesia que lo que quiere es hacer su voluntad. Es una iglesia que lo que quiere es hacer lo que ella quiere y no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe a quién se refiere? A esa iglesia que le dice, o a esa figura de esas 7 mujeres que vienen y le dicen, déjanos llevar tu nombre solamente. Nosotros vamos a comer nuestra propia comida y nos vamos a vestir con nuestras propias ropas. Santo Dios, iglesia, ¿sabe lo que le está diciendo? Nosotros vamos a hacer nuestra voluntad, lo que queremos es tu nombre. Quita nuestra vergüenza. Déjanos llamarnos cristianos, que digan que somos la iglesia. Hermano, esto es temible. Nosotros no podemos ser así, iglesia. No podemos ignorar, porque le digo, si no ignoráramos la voz de la conciencia, cuando el Espíritu Santo nos habla, notaríamos nuestra desnudez. Notaríamos, porque yo no sé si usted ha escuchado cuando no quiere perdonar a veces, cuando le han hecho algo, que el Espíritu Santo le dice, tienes que perdonar. Cuando hay aquellas personas, hermano, que usted de verdad dice, Dios mío, pero es que este se lo merece, y el Señor le dice, ama a tus enemigos. ¿Y sabe qué hacemos a veces? Ignoramos la voz de nuestra conciencia. Y por si no se había dado cuenta, estamos ignorando a la voz del Espíritu Santo de Dios. Ay, Señor bendito. Hermano, hay muchas vestiduras y muchas cosas de las cuales nos tenemos que revestir. Por eso le digo, a veces podemos estar desnudos y no tenemos conciencia de esto. La palabra dice que tenemos que estar revestidos con toda la armadura de Dios también. Efesios capítulo 6. Tenemos que ser embestidos con poder de lo alto, y eso habla de ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Hermano, santo Dios, mejor seguimos a otro verso, ¿verdad? Iglesia, que el Espíritu Santo de Dios abra nuestros ojos para que venga, hermano, se despierte nuestra conciencia, para que si hoy estamos desnudos, hoy mismo el Señor nos cubra de nuestra desnudez. Porque eso es lo que le dice a la iglesia de la Odisea. No le dice, bueno, te quedaste. No, ¿sabe lo que le dice? Yo te recomiendo que de mí compres oro refinado. Que tus vestiduras vengas y las pidas blancas, para que no se vea la vergüenza de tu desnudez. Que hay colirio para los ojos, para que se te quite la ceguera. Eso es lo que el Señor le dice. Entonces entendamos, en el nombre de Jesús, fuera tu acusación. Yo no estoy acusando a nadie. El Señor te está hablando a tiempo, porque el día del Señor no ha llegado todavía, pero está a la puerta.
Y nos está diciendo, apresúrate porque tienes que estar revestido como escogido de Dios para que no te avergüencen en las bodas, para que no te saquen del banquete. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y hermano, eso es lo que el Señor le decía al apóstol Pedro. Pedro, cuando tú eras joven, tú ibas a donde querías. Tú hacías lo que se te daba la gana, se lo decía prácticamente. Pero cuando seas viejo, vas a levantar tus manos y otro te va a ceñir. Otro es el que te va a vestir y te va a llevar a donde tú muchas veces no quieres ir. ¿Sabe lo que le está diciendo? Hermano, que se deje guiar por la voz del Espíritu. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, dice la palabra también. Entonces, cada vez que el Espíritu, hermano, nos testifique a nuestra conciencia, obedezcamos, dejémonos vestir por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dele un aplauso al Espíritu Santo, tan hermoso. Aleluya. Génesis capítulo 37, verso 26. NBD. Dios te bendiga, con cuidado. Dios te bendiga. No tengas pena. Aleluya. Amén. Dios te bendiga, papá, con cuidado. Amén. Dios te bendiga, con cuidado. Miren, dijo Judá a los demás, allá vienen unos ismaelitas, vendámosles a José. ¿Para qué hemos de matarlo y cargar con esta culpa? ¿En qué? En la conciencia. Ay, Señor bendito. No seamos responsables de su muerte, porque después de todo es nuestro hermano. Y todos los hermanos estuvieron de acuerdo. Ay, Señor, qué espirituales los hermanos de José, ¿verdad? Tremendos. Ay, Señor bendito, pero ayúdeme a aplicar esto. Porque, hermano, la pregunta es, ¿qué pasa con nosotros cuando nosotros le hacemos daño a alguien y sobre todo a alguien que es nuestro hermano en Cristo Jesús? Porque no creo que nuestra conciencia no nos reprenda en ese mismo momento. No creo que nuestra conciencia no nos diga, acordate que es hijo de Dios, aunque no ha avanzado mucho. Amén. Perdone, yo empiezo a ver ejemplos y no puedo entender, por ejemplo, desde el principio cómo Caín llega a matar a Abel. Hermano, y perdóneme, pero ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas. Claro, si quiere, dejémosles ese chancecito, pues ellos tal vez no tenían el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros. Pero hermano, disculpe, no creo que por la mente no le haya pasado que no lo debía hacer. Amén. No creo que un Esaú en un momento de lucidez no haya, hermano, recapacitado, porque dice la palabra que él se consolaba con la idea de matar a su hermano Jacob. ¿Se imagina usted a alguien consolándose con una idea así, iglesia? Ay, pero ya solo que venga y lo mato a este. Ay, qué rico. Hermano, así decía Esaú. ¿Cómo se imagina usted a un David? Porque de David sí podemos hablar de una manera diferente, porque él decía, no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Usted cree que el Espíritu no le habló en un momento cuando estaba haciendo lo que estaba haciendo con Urías Eteo? ¿Sabe qué pasó? Ignoró a su conciencia. Le ignoró como muchos de nosotros, amada iglesia, lo hacemos. Cuando dañamos a nuestro prójimo, cuando le hacemos mal a nuestro hermano, a nuestra hermana. De ahí porque el Señor dice, en esto se resume toda la ley. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, porque si usted ama a su prójimo, no va a estar codiciando a la mujer de su prójimo. No lo va a hacer porque lo ama. Si usted ama a su prójimo, no le va a robar a su prójimo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, no ignoremos la voz de nuestra conciencia, porque muchas veces el Señor nos ha estado hablando y nosotros le hemos estado ignorando.
¿Sabe? Hay un verso precioso que yo le decía a la iglesia, porque el apóstol Pablo, hay un momento en el cual dice, miren, yo ya les dije lo que les tenía que decir. De aquí en adelante mi conciencia está limpia. Santo Dios, imagínense eso. Porque iglesia, perdóneme, ¿qué va a pasar con aquellas personas, por ejemplo, que se mueren sin Cristo, pero que tú estabas ahí cerca? ¿Será que vas a tener una limpia conciencia delante de Dios? ¿Será que le vas a poder decir, Señor, pero tú sabes que yo le prediqué acerca de ti y le dije que se arrepintiera? Gloria a Dios si lo hiciste, pero si no, no creo que te va a dejar tranquilo la conciencia. Y por eso le digo, iglesia, nosotros tenemos que despertar. Tenemos que atender a la voz del Espíritu Santo de Dios. Tú predica la palabra, instruye, redarguye a tiempo y fuera de tiempo. Si creen, gloria a Dios. Si no, limpiaste tu conciencia, cumpliste con lo que a ti te tocaba. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Números capítulo 15, verso 30. Y mire qué impresionante cuando habla acerca de ignorar la conciencia. Aquí el Señor habla así, Números 15:30, Nueva Reina Valera del año 2000, mas la persona que hiciere algo, ¿qué? ¿Ya vio cómo dice? Mas la persona que hiciere algo a conciencia. ¿Cómo entiende usted esa palabra, iglesia? ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Exacto, como dijeron aquí, que está consciente, que sabía lo que estaba haciendo. Así el natural como el extranjero al Señor injurió. Hay unas versiones tremendas porque lo que dicen es, está blasfemando contra el Señor. Ay, Señor, y la tal persona será cortada de en medio de su pueblo. Hermano amado, perdóneme, no de balde el Señor dice que el impío y el soberbio van a terminar en la gran tribulación. Porque el impío, se lo vuelvo a repetir, no es alguien que no tiene conocimiento. Es alguien que a conciencia sigue haciendo lo que no debe. Y por eso el Señor dice, tal persona será cortada del pueblo del Señor. Hermano, perdóneme, esto me pone la piel de gallina a mí. Qué delicado es que nosotros ignoremos entonces a nuestra conciencia, que sepamos hacer lo bueno y no lo hagamos. Por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y dio por nulo su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad será sobre ella. Es que ¿sabe qué es lo tremendo? La iniquidad, a diferencia de una transgresión, de un pecado, la iniquidad tiene que ver con algo que nosotros hacemos con conocimiento de causa. Y cuando aún conociendo, no solo fallamos, sino lo practicamos, a eso se refiere una iniquidad. Entonces, mire qué tremendo, iglesia, porque realmente la iniquidad, por eso se habla de los que hacen la maldad, esos van a ser, hermano, abrazados por el día del Señor. Por eso el Señor, yo le digo, nos está hablando a tiempo. Porque así le hablaba Pablo a los tesalonicenses, que nadie los angustie con que el día del Señor ya llegó o algo así, porque no ha llegado todavía. Pero hermano, le vuelvo a repetir, está a la vuelta de la esquina. Mire lo que vivimos en esta pandemia, hermano. Yo me asombro de verdad. Mire, nada lejos está esto de lo que se habla en realidad acerca de la marca. Oye, es una obligación hacer esto. Y usted sabe de qué le estoy hablando. Y si no lo hace, despedido. No le importa la conciencia de las demás personas, porque hay quienes su conciencia es débil y se pueden contaminar por esto. Al que no le dicta algo malo su conciencia, bendito sea Dios, dice el apóstol Pablo, que no se condene con lo que hace. Pero hermano, hay personas que no. Y hermano, ¿qué tan cerca está eso? Solo falta que le digan, mire, si no tiene la vacuna no puede ni comprar ni vender. Amén.
Iglesia, estamos atentos al tiempo que estamos viviendo. Son tiempos finales. Nuestra conciencia tiene que despertar. ¿Sabe cómo dice el apóstol Pablo el apóstol Pedro en una versión? Dice: estoy tratando de despertar esa conciencia en ustedes cuando habla acerca de la venida del Señor. De despertar su conciencia para que vean el tiempo que estamos viviendo. Iglesia, hay gente que no está consciente de esto. Miran las señales, hermano, y como dirían las abuelitas, miran la tempestad y ni así se hincan. No se arrepienten. Hermano, tenemos que atender a nuestra conciencia. Avancemos unos versos para poder ver, aunque sea unas cosas más. Jueces capítulo 5, verso 15 y 16. Hacia el valle descendieron los príncipes de Isaacar con Débora y Barak. Ante el mandato de Dios se precipitaron hacia el valle, pero la tribu de Rubén no fue. ¿Por qué te sentaste en casa entre los rediles a oír los balidos de tus ovejas? Sí, la tribu de Rubén tiene la conciencia intranquila. Santo Dios. ¿Cuántos me ayudan a predicar en esta preciosa tarde? Hermano, ¿a qué se refiere aquí? ¿Sabe qué? A una persona, a una iglesia que a pesar de que está escuchando la voz de Dios, no corre para hacer su voluntad. Perdóneme, yo no sé cómo alguien que sabe específicamente lo que Dios le dijo que tenía que hacer, puede después estar con la conciencia tranquila cuando no lo ha hecho. Amén. Porque el mandato de Dios era claro para todas estas tribus. Pero la tribu de Rubén, y note eso, hermano, Rubén era el más grande de los hijos de Jacob. De ahí porque entendemos que la palabra dice que muchos de los primeros van a ser últimos y muchos de los postreros van a ser primeros. Porque hay mucha iglesia que a pesar de que está desde hace tiempo, no está atendiendo a la voz del Señor. Hermano, perdóneme. ¿Cómo vamos a poder tener una conciencia tranquila cuando el Señor venga si no hemos hecho su voluntad? Silencio en la iglesia de Cristo. Hermano, perdóneme, ¿con qué cara nos vamos a acercar? Cuando nos digan, dame cuentas. Cuando, así como lo hicieron con los de los talentos, bueno, ya vino el Señor, el amo de casa. ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Los escondiste o los multiplicaste? ¿Hiciste la tarea que se te dejó en la casa del Padre? Hermano, porque eso es lo que dice el Señor: bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga lo haya haciendo como le dijo. De cierto lo pondrá sobre todos sus bienes y le dirá: bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pongo, entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿sabe por qué, iglesia? Porque hizo la voluntad de Dios. Hermano, pero Rubén aquí, Señor bendito, no fue. Hermano, mire, si yo le dijera, alguien dirá: hermano, es que tantas iglesias a veces que hay, y faltan más, pero hay muchos que no han atendido a la voz de Dios. Ay, Señor bendito. ¿Cuántos a veces el Señor dice: ven y sírveme? Y no atendemos, iglesia. Silencio. Hoy sí oigo clara la lluvia porque esté tan calladito que está. Hermano, hagamos la voluntad de Dios. Si nos vamos a precipitar por algo, que sea para hacer el mandato que Dios nos ha dado, para hacer la voluntad de nuestro Padre, porque eso sí nos va a traer galardón. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar con este verso porque ya también el tiempo se nos fue. Diríame, pastor, pero de todos modos está lloviendo, va. Primera de Samuel capítulo 24 y verso 5. Ay, Señor, esto está tremendo, hermano. Agárrese de la silla si puede.
porque va a haber turbulencia. Primera de Samuel 24:5 dice, pero después de hacerlo, le remordió la conciencia. Ay, Señor. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando acá? Exactamente, de David y Saúl. Mire, si le hubiera podido poner un subtítulo a esto, ¿sabe cómo le hubiera puesto? Una conciencia libre de venganza. Santo Dios, iglesia. Una conciencia libre de venganza. Porque eso es lo que hermano David nos demuestra ahí. Es impresionante, iglesia. ¿Sabe qué? Lo tenía servido en bandeja de plata. ¿Cuántos conocen la historia? Y si no, se la leo. Usted tiene su Biblia ahí, acompañe. Si quieren, leamos desde el verso 4. Hermano, usted sabe cómo Saúl le hacía la vida cuadritos a David. Hermano, lo perseguía para matarlo. Le hacía, hermano, la vida cuadritos aquel que lo había librado de aquel gigante. Aquel aún que cuando el espíritu inmundo venía sobre él, hermano, él tocaba para que se apartara de él. A ese le estaba haciendo la vida de cuadritos. Es decir, al que le había hecho solo bien a Saúl, hermano, Saúl le estaba haciendo la vida de cuadritos a David. Claro, David es figura de Cristo. Y los hombres de David le dijeron, mira, este es el día del que te habló el Señor. Aleluya. Qué lindas, mire qué tremendos estos hombres. Porque lo vieron a Saúl servido y le dicen, David, ya viste, este es el día. Mira cómo está. Te lo sirvió, el Señor te lo sirvió. Ahí lo tienes solo para que lo mates. ¿Sabe qué? Solo para que te vengues de lo que te hizo. Señor bendito. Qué cardíaco eso va. Perdón que le pregunte, ¿le ha pasado alguna vez eso, iglesia? ¿Le ha pasado a usted que los enemigos que se han levantado contra usted, a veces el Señor se los pone? Aquí está. Ay, no, gracias a Dios aquí a nadie le ha pasado. ¿Le ha pasado a alguien aquí? Hermano, a todos nos ha pasado esto. ¿Cómo hemos actuado? Esos son otros 20 pesos. Hermano, pero es impresionante. Mire lo que pasa. He aquí voy a entregar, este es el día que el Señor te habló, he aquí voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía. Ay, Señor, mire qué tremendo David. Perdón, hermano. Mis respetos para David. Mis respetos. Hermano, no querer vengar. Yo no sé si a usted le ha pasado. Pero hermano, hay momentos en los que de verdad nos dan unos deseos de venganza. Yo no sé, perdón, qué vergüenza que yo esté diciendo eso, ¿va? Pero hermano, somos humanos. Hay veces que uno dice, ay, así la quería ver. Así quería ver a este bandido. Hermano, hay momentos en los cuales el Señor nos permite eso, pero ¿sabe lo que está haciendo? ¿Sabe qué era esto? Esto era la verdadera prueba para David si él se iba a sentar en el reino o no. Porque aún el mismo Saúl se lo dice, ahora sé que el Señor va a sentar el reino en tus manos por lo que has hecho. Hermano, impresionante. Seguimos leyendo. Porque había cortado la orilla del manto de Saúl, le remordía su conciencia y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey. Aleluya, mire qué tremendo, hermano. El ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl.
Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, ay, santo Dios, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Hermano, dígame si David no es figura de Cristo, por el amor de Dios. Y dijo David a Saúl: ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, hoy han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva en este día. Y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos tuvieron piedad de ti. Hermano, qué tremendo. Santo Dios. Bendito. Pero ¿sabe qué? El Señor sabía cómo era el corazón de David. Y sabía que él iba a escuchar a la voz de su conciencia. Bendito Dios, hermano, perdóneme. David es ejemplar. Pero muchas veces nosotros no tenemos una conciencia libre de venganza. Nosotros estamos solo esperando a veces el momento. Nosotros a veces estamos solo diciendo: ya va a llegar. Eso no se va a quedar así. El Señor me tiene que hacer justicia. Dios sabe cómo he obrado yo. Hermano, muchas veces tenemos eso. Pero bendito sea Dios cuando nosotros tenemos una conciencia libre de venganza, porque sabemos que hay uno que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Hermano, nosotros no nos vamos a manchar las manos con sangre de otras personas. El que se encarga de defendernos es nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? No extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del Señor. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, puesto que corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos y que no he pecado contra ti, a pesar de que tú acechas mi vida para quitármela. Ay, Señor bendito, qué tremendo hombre de Dios. Es impresionante. Juzgue el Señor entre tú y yo, y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. Uy, santo Dios. Hermano, qué tremendo, perdóneme. A mí me impacta esto. ¿Sabe lo que decía David? Mira, la verdad, te la mereces, pero que Dios me libre de meter mis manos. Que sea Él el que me vengue. Que sea Él el que me defienda. Yo no voy a meter mis manos. Yo tengo quien me defienda. El Señor, Jehová de los ejércitos, es mi escudo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y lo dejo hasta ahí porque el tiempo se nos fue. Yo quiero que aprovechemos este momento, iglesia, para que si en alguna de las partes que hemos visto hasta ahora el Espíritu Santo le ha hablado a nuestra conciencia, aprovechemos el momento. De repente podemos tener esos deseos de venganza y el Señor te dice: entrégamelos hoy. Deja que sea yo el que te defienda. Deja que yo abogue por tu causa. No metas tú tus manos. No lo hagas, no te manches las manos con sangre. ¿Sabe lo que le decía Abigail a David también? Que esto no quede como una sombra en tu historial. ¿Para qué vas a derramar sangre con tus propias manos? Eso le decía Abigail, hermano, cuando iba a matar a Nabal. Yo creo que por aquí está el verso. Póngase de pie, iglesia, y si me ayudas, mi brother, que esta no sea una sombra en su historial. Eso le dice Abigail, que es figura de la amada. Mire qué hermoso. Entonces su conciencia
no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Aleluya, aleluya. Oh Señor bendito, usted conoce su corazón un poco mejor de lo que yo lo pueda conocer. Pero a veces estos deseos de venganza, mis amados hermanos, lo único que quieren es amargarnos, es destruir nuestra vida, es corromper nuestra conciencia. Dios lo que quiere es que estemos limpios en nuestra conciencia de toda sed de venganza. Dios no quiere que estemos desnudos. Él quiere revestirnos como escogidos, revestirnos de tierna compasión, revestirnos de bondad, revestirnos de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Oh Espíritu Santo, necesitamos que tú nos vistas. Abre nuestros ojos, abre los ojos de nuestro entendimiento, para que si estamos desnudos tengamos la conciencia de ello hoy, Señor, para no ser avergonzados en aquel día. Por favor, Señor amado, eso es lo que te estamos suplicando, Rey. Señor, estoy aquí, necesitado aún más de ti. Reconozco que hay muchas cosas dentro de mí desagradables a ti. Necesito un cambio. Ayúdame, Señor. Dale un cambio a mi vida, por favor. Cánteselo. Cámbiame, Señor, te lo pido hoy. Cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, lo grito, ya no quiero ser más yo. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Cámbiame, Señor, te lo pido hoy. Cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor. Lo grito, ya no quiero ser más yo. Lo que quiero es parecerme. Lo que quiero es parecerme. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, tú que escudriñas los corazones y lo más profundo de las intenciones del corazón, tú conoces a tu pueblo. En el nombre de Cristo, ahí donde estás en tu lugar, si ha habido ese deseo de venganza tal vez, escucha la voz del Espíritu Santo que te está diciendo: rinde eso hoy, no tienes por qué mancharte las manos. Yo te voy a defender. Mía es la venganza. En el nombre poderoso de Jesús, Él es tu defensor.
Él va a levantar tu cabeza. Él no va a dejar que seas humillada, no va a dejar que seas humillado, porque Él conoce tu corazón. Él sabe que muchas veces tal vez ya hubieras podido hacer algo, obrar, pero no lo has hecho por cuestiones de conciencia, porque en tu corazón está agradar al Rey. En el nombre de Jesús, pon bálsamo, Señor, para que toda herida, papito lindo, que le han causado a tus hijos, a tus hijas, toda injusticia, así como la que Saúl le hacía a David, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, pon bálsamo en sus corazones para poder ser como David, para poder ser como Jesús, que a pesar de que lo azotaban, a pesar de que lo maldecían, a pesar de que le arrancaban las barbas, Él siempre bendecía y encomendaba su causa al juez que es justo y que sabe darle a cada quien su recompensa. Padre, en el nombre de Jesús, reviste a tu iglesia hoy de tierna compasión. Revístelos de tu amor, revístelos, Señor, de bondad, de mansedumbre, de humildad, de paciencia, para que cuando nosotros entremos, Señor, a ese banquete no nos apartemos avergonzados, para que estemos revestidos como escogidos de Dios, santos, amados, en el nombre poderoso de Jesús. Envístenos con poder de lo alto para que esa unción del Espíritu Santo nos ayude a dar la talla, nos ayude a hacer aquello para lo cual tú nos alcanzaste. Señor, que no haya en nosotros una conciencia negativa para poderle hacer daño a nuestros hermanos, sino que guardemos limpia nuestra conciencia delante de ti y delante de los hombres también. En el nombre de Jesús, que nuestra conciencia esté tranquila, sabiendo que hemos hecho tu voluntad. Que podamos decir, Señor, como Samuel, habla, que tu siervo escucha. Que podamos hacer tu voluntad, Señor, para que podamos tener una conciencia tranquila sin que nos acuse. En el nombre de Jesús, por favor, bendice a tu iglesia, Padre. Bendice a tu iglesia, Hijo. Bendice a tu iglesia, Espíritu Santo de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su presencia sobre ti y ponga en ti paz en el nombre poderoso de Jesús. Y sea revestido con toda esa vestidura, con esas acciones justas que caracterizan a los santos, con ese vestido de boda, de novia, de esposa que te corresponde en el nombre poderoso de Jesús. Su iglesia dice amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor bendito. Aleluya. No ignores tu conciencia. Amén. No ignores tu conciencia. No ignores esa voz bendita del Espíritu Santo que está enseñándonos, que siempre nos está instruyendo, que siempre nos está advirtiendo para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida. Que el Señor me los bendiga grandemente, amados, y me los lleve con paz y bendición.